30 años del asesinato de Colosio. Agustín Basabe está en la línea telefónica de MBS Noticias. Agustín, te aprecio que me hayas regalado estos minutos hoy aquí en MBS para una reflexión. Pues después de estos 30 años del asesinato de Luis Donaldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Bien, todo bien. 30 Tus órdenes. años, 30 años después, ¿qué reflexión nos puedes regalar para iniciar, Agustín? Pues mira, que a mi juicio, aunque no te lo puedo decir con una investigación o datos duros, ese asesinato fue el inicio de una espiral de violencia que la vemos hoy eh, pues muchísimo más grande, compleja, desbordada con el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque además de violar la ley, digamos, además de cometer un crimen, se rompieron las reglas no escritas que había en México y que hacían que desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 ya no se usara la violencia como recurso político. Y eso desencadenó un proceso de degradación social, a mi juicio, que le ha hecho mucho daño a México. No es que no haya otros factores, por supuesto, es un asunto multifactorial, la violencia es un asunto muy complejo y tiene que ver con muchas otras variables, pero a mí nadie me quita de la cabeza eso de que ese fue un punto de inflexión, que Ujú. lentamente nos fue erosionando como país. Además, en la zona en donde ocurre todo esto, en una zona dominada por cárteles, en ese momento, justamente en ese 1994, en esta reflexión, Agustín, en donde dices es el punto de inflexión, de alguna u otra manera descarta, baja la intensidad, desvalora la teoría esta del asesino solitario que se quiso manejar en ese momento. Era un Mario Aburto que llegó y pues estaba loco, sacó una pistola y lo mató. Yo no creo eso, pero sí creo que es el crimen perfecto. Eso se suele decir en estos temas, de que no hay crimen perfecto. Bueno, yo creo que sí, y ese es el crimen perfecto. Es decir, ya me parece prácticamente imposible esclarecer qué pasó, qué fue lo que pasó, quién está atrás de Aburto. Creo que a estas alturas ya no se puede, digamos, llegar a la verdad, pero que por lo menos se llegue a la justicia, eso sí te diría, porque yo no estoy de acuerdo con que dejen salir a Burto Ok. antes de tiempo. Antes de tiempo, como lo que se está discutiendo en la corte en algunos días más. Sí, porque ya ves, el tema es que se le juzgó con el Código Penal Federal, es Ujú. decir, Sí, 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 un el caso lo tecnicismo. trajo la Fiscalía o la Procuraduría entonces General de la República y debe haber sido la autoridad estatal y por lo que la máxima pena ya era de Ujú. 30 años, en fin. Pues mira, este señor no solamente le hizo daño a una persona, a una familia, Ujú. hizo daño a un país entero. Hizo un enorme, profundo daño a un país entero. Así haya sido solamente el ejecutor, hizo muchísimo daño. Entonces, pues yo diría que se quede cumplir su condena original, ¿verdad? Pero quien está detrás, si es que hay alguien detrás, pues está impune, Agustín, Eso como sí, todo lo que pasa en este país, el 99% de los casos termina en impunidad. eso sí. Punto de inflexión nos dices, ¿cómo cambió ese México de Colosio, ese México que se siembra en 1994, al México de hoy? Yo sé que tú eres pues, muy cercano a la familia, al mismo Luis Donaldo, hoy candidato a senador por MC, pero llama poderosamente la atención y te lo confieso, te lo cuento aquí, el equipo que integra esta primera emisión de MBS Noticias tiene en promedio 30 años de edad. Los chavos que eh, están aquí, algunos no habían nacido cuando pasó lo de Colosio, otros tenían 1 o 2 años. Hoy son comunicadores, trabajadores profesionales de un medio de comunicación en la radio. Yo tengo 41 años. Cuando mataron a Colosio tenía 10. Ha cambiado mucho. Las generaciones claro, han cambiado mucho. Todo ha y cambiado. mira, eso que dices es muy importante, que la gente, que los jóvenes, que quienes no vivieron esto, sepan qué pasó. Yo creo que una sociedad de memoria corta es una sociedad de transiciones largas y que es importante
que conozcan la historia de este Annus Horribilis de 1994. Hay un documental, por cierto, muy bueno en Netflix con ese nombre, 1994, que analiza muchas cosas, no nada más el crimen de Colosio, sino pues el surgimiento del zapatismo, el ZLN, el asesinato después de Ruiz Massieu, la crisis económica, todo lo que pasó en ese año, pero trata de manera central el asesinato a Colosio, y es muy importante que lo conozcan los jóvenes. Yo les pongo a mis alumnos, bueno, ya me jubilé de la academia, pero mientras daba clases le ponía yo a mis alumnos ese documental en la clase de pensamiento, de historia, perdón, política mexicana, ese documental, y estaban verdaderamente asombrados, se quedaban, eso pasó en México, profe, así, qué barbaridad. Por eso que tú dices, o sea, tus colaboradores tienen 30 años, tú tenías 10 años, probablemente te pasó de noche, Sí. o recordarás No, ahí. digo, recuerdo que se cimbró todo, pero pues como un niño. Pero a los viejos como yo, pues nos cambió la vida por completo, y sí es importante que los jóvenes conozcan, sepan qué pasó, pues por aquello de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Con esta rigor y bagaje académico, Agustín, pero al mismo tiempo con el pulso social, con todo lo que representa tu vida pública, 1994, 2024. 1994 mataron a Colosio. 2024, el narco, el crimen organizado, puede estar incidiendo quizá en más del 40% del territorio mexicano. Han matado a 25 aspirantes o candidatos hasta el momento y más de 50 asesinatos hacia políticos. Eso por mencionar sobre la clase política. Es un país con más de 200,000 muertos, con otros tantos miles de desaparecidos, con otras luchas, con otras batallas quizá. ¿Es mejor o es peor? Sé que la pregunta puede sonar frívola, cerrada, pero ¿qué cambió? ¿Estamos avanzando algo o seguimos inmersos en algo todavía peor? ¿Qué nos falta? En términos de violencia es peor la situación. En términos de criminalidad desbocada, pues ahí están las cifras, ahí están los números. eh, Estamos en una situación terrible, o sea, no solamente es el problema de la complicidad de las autoridades o de la corrupción de las autoridades, sino también incluso de la penetración del crimen organizado en el tejido social. O sea, hay comunidades enteras que están al servicio de cárteles o de grupos delincuenciales, donde la gente defiende, y no solamente por miedo, a veces por agradecimiento, porque les dan dinero, porque les dan empleo, a los criminales. O sea, esa es la situación, es una descomposición terrible, en donde ya pues hay comunidades, insisto, comunidades enteras controladas por el crimen organizado. Eso no se puede soslayar. Esa es una realidad, y no lo ha solucionado este gobierno, que dijo que lo iba a solucionar y que siempre le echa la culpa al pasado, pero pues ya van 5 años. O sea, el presidente López Obrador dijo: yo voy a solucionar este asunto. Él sabía cuál era el problema, él sabía la profundidad de las raíces de este problema, y sin embargo dijo: yo lo voy a solucionar, y no lo ha solucionado, al revés, se ha ido empeorando. Eso no, es una realidad y una responsabilidad que no puede eludir. Eso no se puede modificar, hermanos. Digamos, la realidad no se puede cambiar así. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? Estamos en medio de esta elección, estamos en medio de esta ola y esta espiral de violencia. Vemos mucho al pasado, hoy recordamos ese pasado, recordamos lo que sucedió hace 30 años, hace una vida. ¿Qué vienen 30 años después, Agustín? ¿Hay alguien Pues, que pueda ayudar a esto? ¿O seguimos con este mito muy mexicano? Necesitamos un caudillo, necesitamos un Colosio, un López Obrador, un alguien que nos cambie. A lo mejor hay que cambiar nosotros, ¿no? Para empezar. claro, necesitamos más democracia, eso es lo que necesitamos, y no este intento de forjar una autocracia, o otra vez un régimen de partido hegemónico, o peor aún, un maximato.
O sea, claro que tenemos que defender la democracia, y no es que nuestra democracia sea maravillosa, madura, es una democracia precaria, que apenas balbucea, que tiene muchas limitaciones, problemas, pero tenemos que defender eso e ir por más, es decir, y consolidar nuestra democracia, Uh-huh. y más allá de caudillos. Mira, por Uh-huh. cierto, ahorita que hablábamos de recuerdo y de la Uh-huh. importancia de la memoria, mañana voy a Magdalena de Quino, Okay. y vamos a presentar el libro de las cartas de Colosio. Allá va Luis Donaldo Colosio Riojas, Uh-huh. y voy yo, y va el autor de este libro, bueno, el compilador del libro, que se llama Rafael Medina, Uh-huh. y se llama Las cartas de Colosio. Son las cartas que Donaldo Colosio Murrieta le escribió a su papá, a don Luis, cuando era estudiante en el TEC, y en fin. Y esa compilación la prologa Uh-huh. su hijo, Donaldo hijo, y yo hago un prefacio en el libro, y mañana lo vamos a presentar allá en Sonora para eso, para que la gente conozca a Colosio y que sepa qué fue lo que pasó. Vamos a seguir muy de cerca eso, por supuesto estaremos ahí cubriendo este tema, Agustín, y quiero agradecerte que nos regales estos minutos en MBS Noticias. Te mando un gran abrazo. Gracias. Encantado. Otro abrazo para ti, saludos al auditorio. Es Agustín Basabe, una reflexión 30 años después de la muerte de Colosio, después del asesinato de Colosio. Y vamos con sus mensajes. Yo tenía 24 años, el crimen nos conmocionó. Colosio veía un México devastado y ahora la descomposición es tremenda, ya no sorprende nada. Ojalá que los jóvenes reflexionen y voten lo que nos costó la poca democracia que tenemos. Por Dios, qué poca, hablando ustedes de democracia y de caudillos. Gracias a la democracia va a ganar Claudia, van a ver. Luis, Colosio iba en el último lugar en las encuestas. Su asesinato le dio el triunfo al PRI. Yo creo, no sé qué edad tenga la persona que nos escribe aquí, te aprecio mucho el mensaje, pero era impensable que ganara otro partido que no fuera el PRI en el 94. Las encuestas, fue hasta el 2000 cuando por primera vez gana otro partido, que es el PAN con Fox. Y eso porque ya vinieron muchas cosas, la llegada de las televisoras, la apertura democrática, los periódicos, la gente más informada, o sea, muchísimos temas, el Tratado de México-Estados Unidos, el TLC, pero en ese 94 de verdad era medio impensable que otro partido político llegara a gobernar este país. Le decían la dictadura perfecta. Siempre escuchaba que mataran a Colosio repetidas veces. ¿Quién fue? Y siempre decían, pelón. Fue Carlos Salinas, lo mandó matar. ¿Por qué no dicen eso? Hasta ahora tuviste razón, periodista. Hay que cambiar como individuo, no esperar que un presidente solucione tus problemas. Luis, yo creo que lo mandaron matar y quienes mandaron matar a Colosio ya ni viven. Y el hijo de Colosio, el mugrero que dejó el PRIAN, miren nada más, por eso estamos como estamos. Ojalá los millennials, dicen aquí, dejen por de pronto a un lado los videos de TikTok y se informen más de la historia reciente de México. Habla con nombres y apellidos, fue Carlos Salinas de Gortari quien lo mató, no seas prianista. 5571-131337, WhatsApp abierto para todos. El documental que le queremos recomendar el día de hoy se llama 1994 y lo hace un millennial, y yo creo que eso es lo que más hay que reconocer. Es producido, dirigido por el gran Diego Osorno, que es una eminencia para los documentales, un gran periodista, un hombre además con un corazón desbordante. Y bueno, pues si lo quiere ver, vale mucho la pena. Si lo quiere volver a ver, pues igual. 30 años del asesinato de Colosio.